¿Ya? Ahora sí, buenos días. Ah, no, si está todo es válido. Ah. Todo es válido. Lo que pasa es que vamos a hacer como un pequeño recuento, Ya. porque la grabación anterior lamentablemente no nos permitió hacerlo online, así que lo vamos a hacer diferido. Bueno, la meditación, como estábamos diciendo, en el fondo, es... ¿Cuál es la definición de meditación? ¿Cómo podemos definir la meditación? La reflexión profunda Para llegar a la verdad. La meditación. Esa es la definición. Es una reflexión profunda para llegar a la verdad. Para aclarar un poquito la cosa. Sí. Reflexión. Exactamente. ¿Quieres reflexionar? Sí. Ya. Entonces vamos a partir. Bueno, primero entender de que existen diferentes tipos de meditaciones. ¿Ya? Que existe la meditación contemplativa, donde la persona puede estar mirando el infinito, la naturaleza. O concentrándose en algo específico. O concentrándose en algo específico. O en su respiración. O en su respiración. ¿Me entiende? Cuando el prana que le enseña, que es muy común esa meditación. Se practica mucho hoy en día. Pero algo ayuda a relajarse. Ay, no, por supuesto. O sea, Se no. ayuda, pero no es lo óptimo. Exactamente. Hay que empezar los pasos. Claro, esas meditaciones en el fondo ayudan a nivel de relajación, pero no a nivel de profundización. No va a liberar nuestra conciencia. No a nivel, ese tipo de meditación, porque en el fondo lo que nosotros buscamos con la meditación es la verdad. ¿Y la verdad a quién pertenece? Al ser. A la conciencia, al ser. Al ser. Él es la verdad. Es la conciencia. Y la única meditación que me va a permitir a mí incrementar mi conciencia es la meditación reflexiva. La verdad habíamos dicho que Lo otro puede llevar a la relajación. Claro, lo otro va a llegar a la relajación, A dejar la mente en blanco. A tranquilizar. No pensar, básicamente. sacar el pensamiento. claro, como entrenamiento sirve, pero como última herramienta queda corta. ¿Ya? Nosotros, la idea es que vayamos más profundo y entendamos en el fondo que la meditación reflexiva, o sea, la meditación llevada hacia la reflexión profunda, es lo que nos va a ayudar a nosotros a encontrar la verdad, o sea, encontrar la conciencia o el ser. ¿Ya? Porque se acuerdan cuando hablábamos de los tres aspectos de nosotros, que son cuerpo físico, alma Y espíritu. y espíritu. Y la verdad es del espíritu, del ser, y espiritual. Entonces, esa verdad es igual para todos. No es que Pero se expresa distinto. se expresa distinto. Depende del ser de la persona. Claro, se expresa en un lenguaje diferente. El lenguaje puede ser diferente. Uno puede decir la misma cosa, pero con otras palabras. Pero es la misma cosa en esencia. Es como en el fondo los principios de las religiones. Pero la verdad igual es como algo que no se puede transmitir. No se puede transmitir. O sea, no es como que yo diga, ya, la verdad es esto. No. Cada quien tiene que experimentarla en su interior. Exactamente. Es algo muy íntimo, muy de la conciencia, muy del ser. La verdad no es transmitible. Cuando a Jesús le preguntaron sobre la verdad, ¿qué hizo? Dios mío, aguante, se cayó. Se cayó, no dijo nada. Cuando a Buda le preguntaron cuál es la verdad, ¿qué hizo? Dio media vuelta y se fue. Cuando un discípulo se acercó a un maestro y le dijo, maestro, quiero experimentar el vacío iluminador, la verdad, ¿qué hizo el maestro? Le pegó un puntapié en el estómago. Y el discípulo cayó desmayado. Y a los 10 minutos despertó. Gracias, maestro, he experimentado el vacío. ¿Me entiendes? Porque la verdad es cosa de experiencia. No es cosa de creencia. Uno puede darse el gusto de creer lo que quiera. Y eso no es la verdad. La verdad no está fundamentada en las creencias. Por eso que lo primero que tenemos que definir en fondo es qué es la reflexión y la diferencia entre pensar
y reflexionar. Es diferente. Lo que hace la mayoría de la gente es pensar. Pienso que No, déjame, lo voy a reflexionar con la almohada y mañana te respondo. Y ahí se queda pensando. Haciéndose Claro. autoanálisis de todo lo que le ha sucedido a uno a través del tiempo. Eso es reflexionar. Eso Es reflexionar. Claro. Claro, eso es reflexionar. Pero estaba dando yo el ejemplo de lo que normalmente la gente hace. ¿Ya? Ah. Porque la gente normalmente no reflexiona, la gente piensa A nivel mental. a nivel mental. Porque en el fondo el pensamiento es ocupar el centro intelectual por el ego. Entonces el intelecto es ocupado por el ego. Claro, porque busco, bueno, tengo esta opción, estas dos opciones, lo mejor de una, lo mejor de la otra, pero no es como que calle mi pensamiento para que se exprese mi conciencia. Claro, el pensar es de la mente. el pensar es de la mente y el ego es el que piensa. Entonces, cuando el intelecto es ocupado por el ego, o sea, está el pensamiento, la persona está pensando, ahí es donde te toma decisiones. Déjame, dice la gente, reflexionar con la almohada y mañana te respondo. Entonces, lo piensa y toma una decisión. ¿Ya? Entonces, esa decisión puede estar en creer o no creer. En aceptar o rechazar. Entonces, el pensamiento nos lleva a nosotros a la dualidad de la mente, porque la mente es dual. Por eso que no sirve pensar, sino lo que sirve es reflexionar. Todo este pensamiento está basado en un condicionamiento. Hay un condicionamiento del ego. Está fundamentado en la estructura mental que la persona tiene. Lo que la persona cree, lo que la persona supone, lo que la persona leyó, le dijeron. Aprendió, sí, claro. Y lo da como es. Exactamente. Es parte del acondicionamiento, del aprendizaje. ¿Ah? Su ejemplo de vida, lo que le ha ocurrido. No, ¿qué me dice a mí si yo he vivido tanto? ¿Ah? He tenido mucha experiencia. Tú estás comenzando recién. Es típico de la persona, ¿verdad? Con muchos años, con mucha experiencia, donde su condicionamiento de vida lo pone por sobre lo que esta persona más joven le dice. Lo ve inmediatamente con su condicionamiento de, no, yo he vivido mucho. Y es de acuerdo a la enseñanza que le ha dado dentro de la familia. Exactamente. Pues. Por ahí empieza. Por ahí empieza, de chiquitito, exactamente. Mañana voy allá y vete lo que su papá me dijo esto y cómo hacer. Claro. Entonces, esos condicionamientos intelectuales, esas teorías, lo que la persona ha aprendido, lo que la persona vio, las experiencias que tuvo, etc., lo ocupa el ego y al final se mete dentro del laberinto de la mente y toma una decisión, pero la decisión es netamente de aceptación o rechazo. No voy a hacer esa. No voy a hacer ese negocio. O sí, ese negocio lo voy a hacer porque me tinca aquí, porque yo pienso que es bueno. Entonces, eso es pensar. Sin embargo, el reflexionar, en la reflexión, hay una observación de la mente. Observación de su propia mente. O sea, la conciencia se abstrae del campo mental y estudia su propio proceso mental y pone lo bueno y pone lo malo, porque hay que aprender a ver lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno.
Positivo y negativo. Lo positivo y lo negativo. Pensando que lo bueno, para uno puede ser lo bueno, Claro, puede ser lo malo. puede ser malo. Claro. Lo que yo pienso que es bueno, a lo mejor es malo. Claro. Hay que analizar Claro, bien. exactamente. ¿Ya? Todos esos son los procesos de reflexionar. Entonces, la conciencia reflexiona, porque la conciencia, en el fondo, ¿qué es lo que es dentro de nosotros? Es la luz. Entonces, cuando decimos Y- pensar, estamos diciendo mente, cuando decimos reflexionar, estamos diciendo Conciencia. Mm. Ya, conciencia. Bajo Reflexionar reflexionar y bajo reflexionar. aquí, conciencia. La conciencia, él reflexiona, La mente. y el pensamiento De la mente. es del ego, que utilizando que el ego es mente. Mente. El ego es mente. Porque cuando nosotros llamamos a esta envoltura seminal, también le llamamos ego y también le llamamos mente. Energía, mente, psiquis, ego. El ego, Envoltura seminal. envoltura seminal. ¿Y por qué tengo esa duda? ¿Por qué? ¿Por qué envoltura seminal? Porque viene de semen. Sí. ¿Ya? Es semen, es nuestra energía sexual. Es toda la energía sexual que el ego nos ha robado. Y como esa energía sexual son átomos de la conciencia, aunque uno la expulse y la bote, la Madre Divina no la deja tirada. No, pues la recoge. La recoge. Bueno, Esotéricamente se dice sí. que la Madre se traga el vómito. La Madre Divina se traga el vómito. Porque guarda esas chispas en esta envoltura seminal. Como que ninguna energía, nada se pierde. Nada se pierde. La madre cuida hasta el último ego, malvado que sea, lo cuida, porque dentro de ese ego malvado, ¿qué es lo que hay? Una virtud. Una virtud. Dormida. ¿Ya? Entonces, por eso que se llama envoltura seminal, porque lo cubre, esa envoltura está envuelto, ¿ya? Y su naturaleza es semínica o seminal, de energía sexual. Que esa fue la caída y ese es el grave problema. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del pensamiento, es netamente un proceso que realiza el ego. Al ego le encanta pensar. De hecho, uno de los placeres más buscados es pensar. Pero de pronto, muchas veces ese pensamiento, ese exceso de pensamiento se torna en un tormento. Caldo de cabeza. Un caldo de cabeza. Y la persona dice, ya no quiero pensar más. ¿Ah? Porque, como está la luz aquí, en la conciencia, ¿qué es lo que está aquí? La oscuridad. Claro, uno está acostumbrado como a pensar para poder llegar a una determinación. Exactamente. Es como totalmente contrario a lo que se nos ha dicho, que hay que, en realidad todo lo contrario, callar nuestra mente para que nuestra conciencia tome una decisión correcta para nosotros. Exactamente. Que a veces puede sonar como extraño, pero tiene Sí. todo sentido. Pero es más certero. Es más certero. Es más certero. Entonces, hay que comprender por qué se dice que la meditación es el silencio de la mente. Es buscar el vacío o el silencio. Que la meditación es la no mente. Al decir que la meditación es la no mente, ¿qué estoy diciendo en el fondo? No ego. No oscuridad. No condicionamiento. Entonces, en la destrucción de esos condicionamientos es donde puede surgir en realidad la reflexión. La reflexión, cuando uno reflexiona en un problema, si quiere reflexionar o quiere encontrar, descubrir algo, tiene que aprender a ver eso como que no es uno. ¿Por qué es fácil para uno, por ejemplo, decirle a una persona, no, mira, lo que tienes que hacer es tal cosa? Porque uno no está inmerso en el problema. Eso se lo ve o cuando están jugando ajedrez y uno llega y no mueve esa pieza. De afuera. Cuando uno llega de afuera, ve la cosa con mente limpia, porque no está metido en el problema. Pero cuando uno está metido dentro del problema, está metido dentro de la mente, está metido en la oscuridad. Entonces no ve. Entonces, uno de los defectos
que no nos permiten a nosotros la meditación, reflexionar, es precisamente la identificación con uno mismo, el amor propio. Uno está muy identificado consigo mismo, se quiere mucho, se victimiza mucho. Entonces, por eso, cuando la persona se victimiza mucho y ocupa mucho la mente, en el fondo, al final se mete por este lado y al final termina aceptando, rechazando, tomando un camino de opción, pero que es netamente una decisión desde el ego por su oscuridad y por lo tanto, a la larga va a ser falsa. Pero todos nos recomiendan a uno que uno tiene que querer, amarse a uno primero para amar a los demás. Exactamente. Y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque ¿qué porcentaje nosotros tenemos de conciencia dormida? El 90%. ¿Cuánto? El 97%. 97. 97%. Uno tiene un 97% de conciencia dormida. El 3%. Y libre, un 3%. Entonces, las actividades que uno hace, normalmente, el 97% de ellas son hechas ¿por quién? Por el ego. Solamente pensar. Por el ego. Entonces, si yo digo amarme a mí mismo, en el fondo, ¿qué estoy diciendo? Es amar al ego. Pero eso es lo que me enseña. Por eso, güey. Se lo obvio, güey. El amor propio, que la autoestima, todo eso son yoes. En vez de incrementar la autoestima, lo que uno tiene que hacer es eliminar los yoes autodenigrantes. Porque si la persona no se quiere a sí mismo, porque tiene un yo que se rechaza. Entonces yo tengo que descubrir cuál es el yo que atenta contra mi propia psiquis y eliminar ese ego. Y ahí comienza a tomar fuerza la conciencia. Y la conciencia más tarde sí va a comprender lo que es el verdadero amor a sí mismo, que en el fondo el verdadero amor a sí mismo es amor al ser. Es diferente, totalmente diferente. Porque las capacidades de expresión del ser, lo que el ser hace, siente, lo que el ser busca, es totalmente diferente a lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos en relación al ego, a la personalidad, pero no en función del ser. ¿Sí? Entonces hay una tendencia generalizada de nosotros de culpar a los demás. Mientras exista eso, que es una tendencia generalizada en todos nosotros de culpar a los demás, culpar a las demás, o a las circunstancias, claro. Si no me hubiera pasado eso, si yo no hubiera tenido, esa persona no me hubiera dejado, si no me hubieran robado eso, si no me hubiera pasado eso, esto otro. Entonces, mientras exista esa tendencia psicológica de culpar a las demás personas, no puede haber una profunda meditación reflexiva. Entonces, la meditación reflexiva se fundamenta en el hecho de entender que todo lo que nos ocurre es única y exclusivamente responsabilidad de nosotros mismos. Nosotros somos los responsables o los culpables, si lo queremos llamar, de todo lo que nos ocurre. O sea, en el fondo, el culpable de todo lo que nos ocurre, ¿quién es? Nuestro querido ego. Por eso que comprendiendo al ego y eliminándolo, eliminamos en realidad al único resorte interno que nos hace cometer una infinidad de problemas. Pero mientras exista esa tendencia de culpar a los demás, de pensar que los demás son los que tienen la culpa.
tienen la culpa, nos hacen sufrir. Eliminando el ego nos libera. Eliminando el ego nos liberamos. Exactamente. Pero el ego, cuando tú lo eliminas, se puede volver, puede volver y tienes que volver a eliminarlo. Claro, sí, pues. Hay yoes que no mueren inmediatamente. Requieren de un trabajo constante. Ah, bien. ¿Sí? ¿Qué pasa? El brillo ese lo justo pensado. No será. El brillo de... Yo sabía. No, es Ah. La giramos un poco, mira. Allá no. Ahí sí, perfecto. Sí, Estuve cerrando ese todo, pero pensaba Sí. que era No, es Ya. la luz que No, Sí, era la luz. ahí está. Ahí está. Ya. porque si apaga tanto no va a haber para la filmación. ¿Ya? Pero Entonces, cuando hablamos, disculpa, cuando Sí. hablamos del ego, no estamos hablando solo de una situación de ego, pues son muchísimas. Entonces, Oh, cuando claro. uno dice destruyamos el ego, no estamos destruyendo una situación, sino que tiene que ser muchas, por eso no termina nunca esto de destruir el ego. si termina. Si termina. Cuando Es muere, que, ¿ah? cuando muere. Si termina, o sea, ese es el objetivo en el fondo. No es que se elimine, se Esa es la queda meta. estancado allí y en cualquier momento hay algo. No, hay que eliminarlo. 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 No. O sea, si en el fondo, si el ego se recupera, es porque no ha sido eliminado. Pero el yo tiene que ser eliminado. Y se puede desintegrar. Ya, pero, Y esa es la tarea. ¿Y qué ha Y- fallado? y- ¿Y qué puede haber fallado cuando intentamos eliminar eso? ¿Qué puede haber fallado que vuelve a que puede? Ah, La persona que no medita es como una hoja que se la lleva el viento. Y entonces entremos al punto. Es la superficialidad. La superficialidad de nosotros es lo que no nos permite a nosotros comprender al yo. ¿Mm? Mientras uno sea superficial y no ahonde en sí mismo, no medite las diferentes circunstancias de la vida, no va a desintegrar al ego. ¿Ya? Existe lo que es el sabor trabajo y existe lo que es el sabor vida. Nosotros estamos acostumbrados al sabor vida. El sabor vida es lo que nos da la vida. Los placeres, las satisfacciones. Inclusive los sentimientos. Porque hay personas, aunque uno no lo crea y sí sabe, que no quieren dejar de sufrir. Porque en ese sufrimiento, sí, porque en ese sufrimiento está su estructura de vida. Tú le quitas el sufrimiento a esa persona y esa persona le quita el estado de victimización y le quitaste todo. Lo dejaste sin nada. Porque gracias a ese sufrimiento tiene amigos que lo consuelan, que le dicen aquí, que le dan allá, que lo están llamando por teléfono, oye, pero se te pasó la cosa. No, pero aquí, chuta, qué pena contigo. ¿Me entiendes? Entonces todo eso, los placeres y las satisfacciones, las diferentes cosas que uno obtiene en la vida son parte del sabor vida. La enfermedad también. Las enfermedades están acá No, también. también se puede saber. También. ¿Ya? Entonces el sabor vida en el fondo es generado por el ego. Y mientras esté el sabor vida en nosotros, nunca vamos a conocer lo que es el sabor trabajo. El sabor trabajo tiene otro sabor psicológico totalmente diferente. ¿Ya? Y este sabor trabajo se obtiene cuando la persona logra estar en el estado que llamamos de autoobservación. La autoobservación le va a permitir a la persona la comprensión. ¿De qué? ¿Ah? Comprensión.
De todo. De todo, de los demás. De todo, claro. En De el lugar de usted. los demás. Obvio. ¿Qué dice arriba, Fernando? Ahí, Sí, perdón. ahí la primera línea. Ahí. Autoobservación. Autoobservación. ¿Ya? La comprensión, uno puede llegar a comprender todo. Siempre y cuando la persona esté en estado de autoobservación y le vaya dando el sabor trabajo. El sabor trabajo va bloqueando el sabor vida. Y cuando la persona va desarrollando este sabor trabajo y va sintiendo y va comprendiendo y se va sintiendo en un estado diferente, anímico, psicológico, conscientivo, va bloqueando esto. Pero baja la guardia, deja de autoobservarse, se identifica y vuelve al sabor vida. Y ese es el problema, que uno se la pasa de aquí a acá, de aquí a acá. Retoma un poquito el sabor trabajo, sí, le dan ganas de hacer práctica y cosas, y después se olvida y vuelve otra vez, la llamaron por teléfono, le contaron un problema, ay, no me digas, chuta, volvió al sabor vida. No hay que potenciar. ¿Me entiendes? Entonces, la idea en el fondo es tratar, el trabajador esoterista tiene que tratar de vivir constantemente con el sabor trabajo. Sintiendo constantemente, no olvidándose nunca de que la más importante de uno es la autorrealización íntima del ser. Y uno se olvida de la autorrealización íntima del ser por las cosas de la vida. ¿Ya? Y va postergando el trabajo en sí. Entonces, para lograr una meditación profunda y verdadera, se necesita saborear el sabor trabajo. Cuando uno va a meditar en un defecto y no ha estado en realidad en autoobservación, no medita correctamente en él. Ahora, entonces, ¿cuál es el material? ¿De dónde sale el material para la meditación? ¿De dónde sale el material para la meditación? ¿En qué vamos a meditar? En los egos. La valencia de uno. Claro, en la misma vida. Entonces, en la misma vida, o aporta o da el material para meditar. Un día. Disculpe, Perdón. anterior, eso es lo que estaba hablando. Se está hablando de lo que es la vida. No, perdón, sí, sobre la vida. Que hay placer, satisfacción y sufrimiento. Para mí hay puro sufrimiento combinado por el placer y eso. Claro. Sí. Sí. Pero hay un camino, digo yo. Sí. Ahora vamos a hablar de la experiencia. Ya. ¿Cómo va a ir la experiencia? Encontrando al maestro. ¿Quién es el maestro? El que está aclarando la situación. En este caso usted. Por la experiencia que yo he vivido. Claro. Lo estoy diciendo. Sí. Ahora usted va a hablar de Voy a hablar de lo que es la vida como material eso, para meditar. Correcto. ¿Ya? Bueno, en base a su pregunta, vamos a aprovechar el tiro de aclarar el maestro. Maestro del interior. ¿El maestro? ¿Quién es el maestro? Ser. El ser. Solamente el ser es el maestro. Cada uno de nosotros tiene su maestro. Es su ser, que está dentro de sí. ¿Ya? Las personas exteriormente nos pueden ayudar, son como simplemente letreros o postes en el camino que está, vaya para allá, porque en la vida después nos vamos a encontrar con otra persona y nosotros también vamos a hacer un letrero o un poste de los demás. Le vamos a decir, allá, para acá, si mañana queremos enseñar. Pero en realidad el maestro es el ser. Entonces es muy importante eso como para no idealizar o tratar de ver a una persona como maestro, porque ninguno de nosotros es maestro de nadie. Ninguno de nosotros es maestro, nunca. Ni yo soy maestro de ustedes, ni ustedes son maestros nuestros, desde el punto de vista esotérico y profundo. ¿Ah? Porque también hay un dicho que dice, no, mi hijo es mi maestro, dicen, ¿ah? O mi hermano es mi maestro porque me enseña, etcétera, ¿ya? Pero desde el punto de vista profundo, el maestro es el ser.
pero el maestro aparece de acuerdo a las acciones que uno haya hecho, por ser, haber cometido errores. ¿Sí? Haber cometido errores, bueno, aquí estoy cometiendo este error, voy a reflexionar y hacerlo de nuevo, Claro. para salir al bien. Sí, pero esa reflexión, ¿de dónde provino? De su ser. De uno mismo. Claro, y ahí está el maestro. Claro, ese es uno de los maestros. No, ese es. Ese es. El que le indicó. Ese es el maestro. ¿Ya? Utilicemos nosotros utilizar los conceptos adecuados para no confundirnos, porque si no tiende a la confusión y tiende al fanatismo. Porque hoy en día hay mucho fanatismo. Y la gente, no, este es un maestro, yo voy a seguir al maestro. Nosotros no tenemos que seguir a nadie. Claro. Tiende a endiosar. Tiende a endiosar aquí, no, es que este sabe mucho, este es un maestro. No, nadie, no sigamos a nadie. Pero nuestra propia intuición sí. Por eso, al ser, el ser se expresa a través de la intuición, de la corazonada, el ser a través de los intuitos. ¿Ah? Hay que seguir el consejo. Hay que seguir el corazón. Muy importante. ¿Ya? Entonces la misma vida nos va a ir aportando a nosotros el material para la meditación. ¿Ya? Entonces la meditación reflexiva en el fondo lo que busca es encontrar a las expresiones de los yoes. Porque en el fondo la meditación reflexiva lo que busca es descubrir a los egos en cuestión para eliminarlos. Porque lo fundamental es la eliminación del ego. Es lo fundamental. Si no hay eliminación de los yoes, si no hay despertar de la conciencia, no hay avance. Por mucha concentración que haya hecho, por muchos ejercicios pránicos que haya hecho, por muchas posturas que haya hecho, si no hay liberación de la conciencia, de las garras del ego, no hay un crecimiento real y profundo dentro de la persona. Entonces, la misma vida, sabiamente vivida, sintiendo el sabor trabajo, nos va a permitir a nosotros obtener el material para la meditación. ¿Ya? Entonces, lo que se necesita es aprender la retrospección. La retrospección del día. Eso fue ideal. Claro. Terminar el día. Al terminar el día, hacer una retrospección del día. ¿Qué significa hacer una retrospección del día? Es ver cuáles fueron los eventos desagradables. Ya, si me estoy acostando ya a las 9 p.m., o llegué a la casa a las 9 o a las 8 o a las 7, o en la tarde, a la hora que sea, voy viendo los eventos para atrás, retrospectivamente. ¿Qué pasó? Buscando el evento. O puede que la persona directamente ya sepa. Claro. Sepa que a las 3 de la tarde se encontró con alguien y le pasó algo desagradable. O agradable. ¿Ya? Conoció a una chiquilla ahí o un jovencito que le pareció agradable, ya tenía pareja y igual cae en un adulterio. Es algo agradable, entre comillas, ¿verdad? Porque lo sintió agradable. Pero vámonos a los eventos, un evento desagradable, una situación difícil, me choqué con alguien, tuve un encontrón, nos dijimos cosas, me alteré, ¿ya? Entonces, veo en este evento desagradable, ¿ya? Haciendo una retrospección del día, ¿cuáles son los actores? ¿Cuáles son los actores del evento? ¿Ya? Y ahí es como uno va a... ¿Cómo es posible descubrir los actores si no se ha estado en autoobservación? Imposible. Porque nosotros tenemos dos centros intelectuales. Uno es el centro intelectual inferior, donde está la memoria mecánica del ego,
y otro es el centro intelectual superior, donde están las capacidades conscientivas del ser. Entonces, cuando la persona está conectada con los aspectos más elevados en la autoobservación y cuando su meditación es profunda, entonces llega a conectarse con estos centros superiores. Y ahí puede empezar a reconocer. ¿Ya? ¿Sí? En la lámina anterior, o sea, le mandé una lámina al WhatsApp de la concentración. Sí, ¿Verdad? Que está en el corazón. La concentración en el corazón. Y me roban el rostro. No importa. Ahí más sonriente. ¿Ya? Y aquí está el acierto. Y aquí está la inspiración. ¿Ya? Que pertenece a los centros superiores. Inspiración y el acierto. Pero si la persona no estuvo durante el día en autoobservación, si no estuvo identificado, si culpó al otro, si que no puso ninguna atención en sí mismo, difícilmente va a poder tener el conocimiento inspirativo que le va a dar la información sobre cómo se manifestó los yoes y qué yoes están metidos ahí. Pero si lo hace bien, lo hace en concentración, si estuvo en autoobservación, concentrado en su corazón, va a recibir el conocimiento inspirativo y luego va a obtener el acierto, que es la capacidad de descubrir en realidad cuáles son los yoes que están metidos ahí. Y eso es lo que busca la meditación reflexiva. La meditación reflexiva, en el fondo, busca hacer un escaneo de uno mismo con el objetivo de encontrar los yoes participantes en determinados eventos desagradables de la vida. Y ese yo, que uno descubre, ¿qué es lo que tiene dentro de sí? Luz, que es la sabiduría. Que es luz, que es la sabiduría. Y el fuego, que es el amor. ¿Ya? Pero eso hay que hacerlo a diario. ¿No? A diario. Sí, pues, sí. Sí, sí. De todo momento. Ojalá, pues, claro, en todo momento tiene que ser. ¿Ya? Pero a diario. Pero en realidad uno no debiera dormirse normalmente sin haber hecho una retrospección de los eventos de la vida, del día. ¿Ya? Y a medida que la persona va haciendo esa retrospección del evento desagradable del día, la misma Madre Divina lo va conectando con los diferentes eventos anteriores similares. Porque la que regula todo esto es la Madre interna. Va guiando la reflexión. Va guiando la reflexión. Ella va guiando la reflexión. Uno va sintiendo y ustedes van a sentir dentro como que lo llama a uno, la conciencia, a que uno reflexione en relación a eso. Lo jala, lo tira para que uno realice esa reflexión en relación a un determinado evento. Claro, de a poquito la persona va haciendo esa costumbre, ¿ya? De ir haciendo estas retrospecciones. Entonces, ahí es donde analiza el evento en cuestión. Pero ante todo, es importante entender de que no hay que juzgar a nadie. No juzgar a nadie. Juzgarse a sí mismo solamente. Y como se dice, despiadadamente. Ese es el inicio del trabajo. Porque en el fondo, ¿a quién estamos juzgando despiadadamente? Al ego. Es al ego. Es al ego en el fondo que ha hecho posesión de la máquina humana.
Porque no tiene esa tendencia como a juzgar a otros, pero otros tienen la culpa. Claro, La sociedad. la sociedad, el presidente, Mi los familia. diputados, mi familia, los vecinos, la constitución, el lumpen, Mi ex. etc. Mi ex, dice, no sé. Mi ex, Ay, claro. No sé. Y por último, a la madre, a la mamá y Al papá, que nos mi fregó mamá, la vida. claro. Nos fregó la vida. Que me abandonó, que si tú no hubieras hecho eso yo sería diferente, etcétera, etcétera. Eso escuchaba harto, así como que el papá, lo que la mamá, que el papá. Que... Exactamente. Entonces, si uno tiene la tendencia a juzgar a los demás o a culpar, no culpar a los demás. Claro, que reflexionar de por qué nos ocurren esas cosas. No, porque no sabemos por las circunstancias que pasó la otra persona para hacerlo bien. Exactamente. Uno no está al nivel de darse cuenta. O estamos en el sitio de acuerdo a lo que uno piensa. Claro. Sí. Sí. Por karma, por distintas cosas. Entonces, por eso lo importante es aprender a mirar el evento de afuera. Cambiar la actitud. Lo que uno puede hacer en el fondo es aprender a cambiar la actitud frente al evento. La actitud, sí. Frente al evento. Porque hay eventos que no se pueden cambiar. Si yo me llevo mal con un familiar, con una hermana, con un hermano, con un pariente, con mi papá, mi mamá, vecino, y ahí está el vecino, todos los días lo veo. Ahí está mi hermana que todos los días lo veo. Y si yo me llevo mal con ella, no puedo cambiar el evento en sí, porque me voy a encontrar con esa persona. Pero los dos van a cambiar. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Trabajar la actitud. ¿Qué es lo que yo observar? ¿Qué es lo que me cae mal de esa persona? Cuando yo la veo, ¿qué es lo que pienso de esa persona? ¿Qué es lo que yo le deseo? Lo importante en el camino es cómo nos tratamos nosotros mutuamente, internamente. Porque por afuera puede haber hipocresía. Sonreímos pero por dentro, la lengua interna es la que manda. Entonces, esa lengua interna, cómo uno se siente por dentro, es donde tiene que ser dirigida la autoobservación psicológica. Ese es el trabajo importante. Ese es el trabajo que pesa. Ese es el trabajo que vale. Por eso que uno dice que uno ve caras, pero no corazones. ¿Ya? Entonces, cuando la persona ha estado en autoobservación durante el día, ha estado en sabor trabajo, puede percibir con mayor facilidad a los actores que están ahí. Y cuando hace este proceso, que descubre un determinado defecto, que lo puede graficar, le pide a la Madre Divina su eliminación. ¿Cómo es? La práctica en sí, ¿cómo se hace? La práctica de meditación. Lo primero es relajación del cuerpo físico. Relajar el cuerpo físico. ¿Ah? Desarrollar la concentración y la relajación. Una petición al Padre Madre que nos ayude. Ahí está de acuerdo a la creencia, Claro. no al padre. No, al ser. Cuando uno dice Padre Madre, uno se refiere al Padre, al ser. ¿Ya? Al padre de Al- su ser. Claro, al ser de uno. Al ser de uno, no al Padre físico, ni a la Madre física. ¿Ya? Ni a Sino la, al, ni a- ni a la creencia religiosa. ni a la creencia Ya, ya, religiosa. eso Eso no queda dejémoslo claro. claro. No. Al Padre y a la Madre interna nos estamos refiriendo al ser Al ser. y a la Madre divina.
El ser de nuestro ser. ¿Ya? Al Padre, Madre, al ser de nuestro ser. Pedirle, Padre mío, así, en conexión íntima, Madre bendita, ayúdame a realizar esta práctica. ¿Ya? Si la persona sabe las conjuraciones, si ha escuchado la conferencia de las conjuraciones, puede hacer las conjuraciones para proteger el lugar. Pero si no, lo obvia. Si no lo ha recibido todavía, es una conferencia. ¿Está grabada? Sí. Sí, está subido el video. Lo pueden ver en el Claro, canal. se puede ver en el canal. Claro, una conferencia donde es como una frase, un cántico donde se limpia el espacio y después queda protegido para que no nos ataque ninguna entidad o energía externa. Para poder Conjuraciones. realizar la práctica. Sí, las conjuraciones. En la número 7 parece, si no me equivoco. Número 7. Ahí está grabado en los videos. ¿Ya? Entonces, si la persona sabe las conjuraciones, las puede hacer. Si no, las puede obviar. ¿Ya? Entonces, y luego hace la retrospección. La retrospección del día. Buscando un defecto en particular que se le manifestó en el día, y si no tiene ningún defecto en particular descubierto, simplemente retrocediendo el día y ¡pum! Lo encontraron. Porque no, hoy día en realidad no me identifiqué. Pero le puede pedir a la madre que se lo muestre. Sí, por supuesto, ahí. ¿Ya? Entonces, no, hoy día no me identifiqué, hoy día no tuve ningún problema, hoy día anduve consciente, despierto todo el día, ¿ya? Ya, me voy a hacer la retrospección y empiezo a hacer la retrospección y ahí aparece el momento en que tuve un desliz. ¿Ya? El momento en que me identifiqué, el momento en que ocupé una palabra rara, extraña, en el momento en que sentí una emoción negativa, lo descubro en ese instante. Y ahí, entonces, una vez que descubro ese evento, tengo que encontrar los participantes del evento. Ah, ahí está la luz. Hágase la luz y la luz es eso. Gracias, Carolina. ¿Ya? Y luego, entonces, viene propiamente tal la muerte de los yoes o participantes. La desintegración de cada uno de ellos. Pero no se puede eliminar un ego que no se ha visto. No se puede eliminar un ego que no se ha comprendido. Porque la madre elimina, pero uno comprende. Y si yo me creo bueno, no voy a eliminar. Si yo creo que los demás son los culpables, no, es que esta persona es terrible como es. Siempre ha sido igual. Si yo pienso que los demás son los que, digamos, gatillan o son los culpables de toda mi lamentable vida trágica, entonces no voy a eliminar nada. Cuando me doy cuenta, entonces, en el fondo, que tengo que abstraerme y mirar mi vida desde fuera, sin el amor propio, sin la autoconsideración y la autoestima, sin la charla psicológica, la canción psicológica y la charla interior, entonces empiezo a descubrir. El que es capaz de salirse de sí mismo, ¡pum!, empieza a ver. Y ahí entonces puedo hacer una estructura del ego. Perdón, ¿estás ahí comiendo? Sí, termina. Allá. ¿Puedo borrar? Entonces ahí es donde podemos nosotros descubrir que el ego es de naturaleza molecular. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es una molécula? ¿Han visto el dibujo de una molécula? ¿Es algo así? Todo ligado. Son átomos que
que están unidos por enlaces que son de fuego. Estos enlaces de fuego se llaman deseos. Y estos son los átomos constituyentes de una molécula que se llama, por ejemplo, ira. ¿Ya? Rabia, enojo, disgusto, mal genio, mechita corta, como quiera llamarle. ¿Ya? Entonces, la ira, como defecto, está conformado por una molécula porque pertenece... ¿Por qué es molecular? Porque pertenece a la quinta dimensión. Y la quinta dimensión es el mundo molecular. Y en la quinta dimensión también está el mundo mental, que es de naturaleza atómica. Entonces, cada yo es un átomo y se agrupan. Como vemos nosotros hoy en día los saqueos. Cuando van a saquear un negocio, ¿va una sola persona a saquear? ¡Bam! 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 Se aleonan. Hasta el que iba pasando también se suma al grupo. Se aleona la gente uno con otro, vamos, aquí, y una vez que forma el grupo, vamos. Entonces lo mismo pasa interiormente. El ego así nos ataca, así nos saquea. Son varios. Y si uno no descubre cuáles son esos participantes que conforman alguno de los 7 yoes causa, ¿cuáles son los yoes causa? Pereza, codicia, lujuria, orgullo, ira, gula y envidia. Y están distribuidos en cada uno de los 7 centros de la máquina humana. Si uno no descubre, entonces, si uno no está en autoobservación, no logra descubrir esta configuración molecular del yo. ¿Ya? Entonces, ahí uno puede, si quiere, hacer como un gráfico de la constitución del ego. Yo les mandé un ejemplo ayer en un PDF, la última hoja de ansiedad, angustia, crisis de pánico, no sé si lo vieron. Ahí está como un ejemplo, es un ejemplo. ¿Ya? Entonces uno dibuja, puede hacerse un monito similar a ese, donde dibuja a su diablito. ¿Ya? Entonces le pone ira. Así se llama el demonio interno. Y va dibujando aquí los diferentes participantes. Entonces uno se hace un esquemita así. Entonces se sienta con una hojita, coloca ahí, puede ser cualquiera, el que descubrí, ¿ya? Y lo anota ahí, tiene su hojita, su lápiz, está en su meditación reflexiva, le pide a la madre y empieza a hacer la retrospectiva. Y se da cuenta, oh, ¿pero por qué me enojé? ¿Qué me dijo esta persona? Y ahí uno se da cuenta que lo primero que va a descubrir se llama orgullo. ¿Sí? La ira y el orgullo comen en el mismo plato. Siempre hay un orgullo herido. Frustración. Impaciencia. Intolerancia. Amor propio. Y ahí voy descubriendo, voy sintiendo, con la ayuda de la Madre Divina, porque me va mostrando para atrás, uy, sí, también me pasó eso hace una semana también, y con esta otra persona también. Y voy descubriendo. Entonces descubro mi intolerancia, mi impaciencia, esta persona no la soporto. ¿Ah? Descubro que en realidad esta persona no la soporto. Ni de vista. Ni de vista.
Ven una foto así. Voy llegando a mi cuadra ¿Ya? y ya veo y ya está ahí. O sea, se llama antipatía. O sea, nosotros no simpatizamos con esa persona. ¿Por qué? Porque simpatizamos mucho con uno mismo. Entonces, antipatía va acompañada de la autosimpatía. ¿Ya? Entonces, veo la autosimpatía o veo la antipatía de esta persona y le digo en ese instante en que la veo, la escribo, cierro mis ojos, pongo el papel al lado, me concentro y le digo, madre mía, mátame esta yo de antipatía contra esa persona. Imagino una luz que llega, porque la petición, en el instante en que uno le pide a la Madre Divina que elimine, esa petición es instantánea. Inmediatamente llega la luz y desintegra el yo. Y primero le corta las piernas, le daña el caminar, después le corta los brazos, le daña el hacer y luego lo decapita, le daña el pensar. Es una decapitación. Por eso que las antiguas culturas hablaban tanto de la decapitación psicológica. Por eso que la decapitación simboliza la decapitación del ego. Decapitación significa no pensar. Nosotros en realidad deberíamos mandar acéfalos. Por eso como igual las antiguas culturas hacían como sacrificios de animales. Todo eso se relaciona con esto. ¿Y la guillotina? No, la guillotina es otra cosa. Eso es una barbarie humana. Eso es llevar los procesos a la sangre, a la revolución y no, eso es otra cosa. Pero todas las enseñanzas que están relacionadas con la decapitación se refiere a la decapitación psicológica. Mente. Por ejemplo, David y Goliat. Sí. David se enfrentó a Goliat. ¿Qué edad tenía David? 12 años. Desnudo. Goliat, el mejor soldado, fornido, 2 metros, armado hasta los dientes. Cuando iba David a enfrentarse a Goliat, le dijeron, oye David, lleva una espada. Espada, dijo, yo no necesito espada. Y se enfrentó y con su boleadora le mandó una piedra. ¿Dónde le pegó? Justo el casco tenía un hoyito y por aquí le metió la piedra. Se la metió por aquí. ¡Fua! ¿Qué es esto? La mente. Entrecejos. Se autoobservaba. Este es el centro de la autoobservación. Se le dio justo medio. Goliat, ¿cómo se llama? Goliat de la ira. Es un ego. Es un ego. David, ¿quién es? Es la conciencia que medita para descubrir a su Goliat. Es pequeñita. ¿Por qué es pequeñita? Porque es un 3%. Nada más. Desnudita más encima. No tiene ni cuerpo interno. No tiene espada. Pero una vez que derriba a Goliat, le corta la cabeza a Goliat con la propia espada de Goliat. Y levanta la cabeza. ¿Y qué pasa con el ejército enemigo? Sale corriendo. Cuando la persona comienza a desintegrar su yo, los yo inmediatamente empiezan retaguardia y hay que ir a buscarlo. Y para encontrar lo que se necesita, la vida. El que renuncia a la vida, renuncia al autoconocimiento. ¿Sí? Entonces le quita la espada a Goliat, porque el fuego, en el fondo, que es la espada, actualmente la tiene el diablo, que lo tiene nuestros yoes. Pero es necesario hacer este proceso. Entonces, descubrí el yo del orgullo, me concentro, madre mía, mátame este orgullo. Claro, imagino una luz ahí. Por eso se dice que el cielo es para los valientes y se toma por asalto. Ese es un guerrero. Un luchador contra la oscuridad. ¿Ya? Y la madre le va mostrando las otras etapas de orgullo para atrás. Y si lo hace concentrado, llega hasta la intuición,
llega hasta la inspiración y llega hasta el acierto. La intuición puede mostrar uno perfectamente la raíz de cualquier ego. Intuitivamente uno percibe cuál es su naturaleza. Y a medida que va percibiendo la naturaleza del yo, va dirigiendo la madre y la madre pum, 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 pum. Esa es la meditación reflexiva. Esta es la meditación más útil que uno puede practicar. Más que cualquier meditación contemplativa, más que cualquier meditación en respiración u otro tipo de meditación. La meditación urgente es la meditación reflexiva, para rescatar la conciencia de la oscuridad. Y esa, al ir incrementando acá, nos va a ir dando más capacidad, más capacidad, más capacidad. Y después nos va a ayudar en otros procesos. ¿Dudas? Necesito saber cuál es el eguito ese que no nos alcanza a ver. ¿Cuál? El tercero. Amor propio, intolerancia, impaciencia, frustración, orgullo, antipatía, autosimpatía. ¿Y abajo dijiste orgullo? No. Amor propio, autosimpatía. Ejemplo, es un ejemplo nada más. Eso. No, aquí en realidad podríamos llenar esto. Y después uno lo vuelve a repasar y obtiene diferentes vínculos. Es porque el ego no viene solo. El ego siempre es de a 3, de a 4, de a 5, de a 6, de muchos. Y cada expresión del ego se va mostrando en algún centro de la máquina humana. Todo está conectado ahí. Todo está conectado acá. Agradecerme. Claro, todo está conectado acá. Entonces, uno tiene que llegar a entender de la ira está alimentada. ¿A qué centro pertenece la ira? Al centro motor. Y la ira se expresa en actos, gestos, movimientos y palabras. Una mirada no dijo nada, pero con la mirada me atravesó, pero con una lanza. Una mirada habla más que 1000 palabras. ¿Ya? Entonces, si la persona no está atenta, si no se autoobservó, ¿cómo va a descubrir que su mirada fue una lanza de fuego que quiso destruir a la otra persona? En ese caso se identificó. Se identificó. Es que Sabor vida. Es que lo merecía. Porque viene hasta aquí. no, Si se justifica, si la persona se justifica, o lo evade. no observa o lo evade, no observa en realidad cómo se expresa el yo. Entonces, solamente cuando la persona aprende a estar fuera de sí y observando la manifestación del yo, puede captar cuál es su influencia. O sea, estando. Estando. Claro, la idea de la reflexión es como juzgarse uno, no al otro. Exactamente. A eso, pues estando con uno, mirando. Y como importante ponerse en el lugar del otro también, que a veces como que la empatía está como Claro, minimizada en nosotros ahora, como todo desde nuestro punto. exactamente. Lo que uno ve hoy en día, en toda la problemática social y todos estos desórdenes que hay, como que de repente cualquier opinión contraria se torna como que tú eres enemigo. ¿Ah? Sí. O sea, si tú no piensas igual que yo, entonces eres mi enemigo. No, pues. No, la intolerancia ha llegado a los extremos. Entonces tenemos yoes intolerantes. Claro, ¿verdad? O no solo la problemática, o en distintas situaciones, como que si uno plantea un pensamiento diferente, es como, ¿cómo piensas así? No. Claro. He visto así como en Facebook, bórrenme de Facebook los que piensan distinto, no las morfas, así como, Claro. es como, no Súper sé, intolerante. claro, como uno, ¿no? hay que aprender a respetar todas las opiniones, ¿no? Porque todos existimos en ese sentido. No voy a odiar porque piense distinto. Y que lata pensar todos igual o hacer todos lo mismo, tampoco le damos la diversidad y que le da saborcillo a la experiencia de vida. Exactamente. El aprendizaje está en la diferencia. Y la idea de esta práctica es hacerla todos los días. Todos los días. Cada vez que uno... Todos los días. Toda.
todos los días. Esta práctica nos ve como una práctica en la cual uno se sienta, hace su introspección, hace su retrospección del día, hace su oración previa, hacerla al menos cuando uno se vaya antes de que se duerma, antes de dormir, hacer una retrospección del día. Pero si tiene un tiempo en la tarde, la hace en la tarde. Y si la puede hacer en la mañana, la hace en la mañana. ¿Ya? Pero hacerla. Hacer como ir formando el hábito de buscar la muerte. Porque ¿qué pasa cuando una persona va a morir? Acuérdense, cuando una persona va a morir físicamente, ¿qué es lo que le pasa? Hace una retrospección de su vida. ¿Y qué es lo que estamos buscando aquí nosotros? Es la muerte, pero del yo. Entonces, la retrospección está implícito con los procesos de muerte. Porque la muerte en el fondo es una conclusión de algo. Tenemos que concluir, tenemos que sacar como una enseñanza. La síntesis de la vuelta. Como dicen los taxistas, las vueltas son las que dejan. Y los vendedores. ¿Ya? ¿Duda? ¿No hay? Ya. Vamos a hacer una práctica ahora de meditación reflexiva. ¿Ya? Un pequeño cafecito entre medio y vamos a hacer una práctica. ¿Ya? Gracias.